Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día miércoles 26 de este presente mes de febrero. Dios les bendiga. Ayer damos gracias primeramente a nuestro Dios por estar transmitiendo desde casa nuevamente. El día de ayer fue conflictivo totalmente por el tema del apagón que hubo acá en Santiago, Chile, no solamente en Santiago, sino en todo el país, de norte a sur. No sabemos por qué se produjo esto, pero bueno, para la gloria del Señor, ayer no pudimos tener culto normal. Fue todo medio así raro, el ambiente, lamentablemente. Pero bueno, hoy gracias al Señor estamos nuevamente. Vamos a continuar con el capítulo 9 del libro Romanos. Ya concluimos el verso 39, capítulo 8, donde Pablo escribe que ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios. Y eso es importante poder entender, que nada de este mundo puede separarnos, hermanos amados. Podemos tener problemas, dificultades, injusticias, que es normal dentro de este mundo que se cometan injusticias, porque el hombre en sí es injusto, el único justo es Dios. Pero ninguna de estas cosas, ninguna de estas situaciones, hermanos amados, a usted ni a mí que hemos creído por misericordia, nos puede alejar de este amor maravilloso que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 9, para la gloria del Señor y en el nombre de Jesús, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las palabras, por las obras, perdón, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La importancia de poder entender, amados, lo que claramente la Escritura nos enseña con respecto a la elección de Israel y el momento que vive el pueblo hebreo, no solamente en estos tiempos, sino desde el tiempo de la iglesia, del comienzo de la iglesia. Ciertamente, Pablo, como hebreo, como israelita, manifiesta su dolor y su tristeza por el hecho de que Israel fue apartado y dejado de lado, en cierto modo,
por la actitud que ellos tuvieron para con Dios y por el tiempo, ¿cierto? El proceso que hoy día se vive es que es la inclusión de los gentiles también a la salvación. Israel pensaba que eran solo ellos los que podían salvarse y por ende este exceso de confianza en sí mismo les provocó el alejamiento de Dios. Ellos creyeron en sí mismos, se envanecieron, ¿verdad? Y hoy día están cegados, no, no desechados. No, no hay que confundir eh, las palabras. Desechado no es lo mismo que estar cegado. Israel tendrá su tiempo nuevamente cuando Dios lo disponga, porque los tiempos, usted sabe que nosotros podemos pensar que muchas veces nosotros somos los que disponemos de nuestros tiempos, pero es Dios el que marca el tiempo. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Por tanto, Israel va a tener el tiempo cuando Dios lo disponga, donde sus ojos van a ser abiertos, donde mirarán al Mesías, donde mirarán a Cristo. Eso lo dice la profecía en Zacarías, ¿verdad? Y derramaré sobre la casa de David espíritu de oración y espíritu de gracia, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ese tiempo no se ha cumplido todavía. Israel está viviendo una apostasía tremenda, un alejamiento de Dios, pero siempre guardando el Señor un remanente, una reliquia. Sabemos que Dios siempre se guarda y en el día de hoy todavía existe. En todos los tiempos podemos ver a través de la historia del Antiguo Testamento, de la palabra del Señor, podemos ver gente que esperó en Dios, ¿verdad? Un remanente fiel. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Elías, cuando Elías dice que procuraban matarle, solo él había quedado, procuraban matarle. Dios le dijo: me he reservado 7.000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Entonces, hermanos, Israel siempre va a tener un remanente, pese a como sea la situación o pase lo que pase. Y lo que Pablo está manifestando, ¿cierto? Que este pueblo que fue apartado, que fue elegido, que fue escogido por Dios, hoy día está viviendo una situación de lejanía. Pero tampoco debemos olvidarnos que los primeros creyentes fueron todos judíos, 3.000, 5.000, y eso lo vemos en el libro de Hechos, donde la iglesia crecía, dice que vendían las propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles repartían, de acuerdo a la necesidad que había en los creyentes. Y después vemos una decadencia en cuanto a la entrada de judíos a la iglesia. Pablo lo explica bien, le fue revelado también a él toda esta situación. Por tanto, entendía claramente a través del Espíritu esta situación, estos tiempos. Y esto es lo que está diciendo, dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Exalta esta manifestación de parte de Dios, ¿verdad? Que también se incluyó, ¿cierto?, en una de las tribus, por decirlo así, en la tribu de Judá, donde él vino, ¿cierto?, para proveer de salvación a toda la humanidad, no solamente a los judíos, no solamente a los israelitas, sino también a nosotros, por misericordia, a los gentiles, que hemos alcanzado, no por nuestros méritos, ojo, no por nuestros méritos, ni por nuestra idiosincrasia, sino por pura misericordia. Y en esto debemos alabar y exaltar la grandeza de nuestro Dios cada día, no solamente dentro de nuestros cultos, sino también en nuestra vida cotidiana. Por eso que tomé el verso anterior, donde Pablo dice que me apartará del amor de Cristo, de ese amor de Cristo hacia nosotros, de ese amor de Dios
hacia nosotros, no es el amor que nosotros le tengamos a Dios. Nosotros aprendimos a amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero y nos demostró con creces su amor, ¿m? Al morir en la cruz. Fíjese que con eso basta, hermanos amados, aquel que entiende la profundidad de la salvación. Hemos examinado hasta el capítulo 8, ¿cierto? Hemos visto el pecado del hombre, la gravedad tiene que hizo el pecado, el daño tremendo que le ha hecho a la criatura, que le ha hecho a a la creación. Y hemos visto también dentro del mismo libro la salida o la cura que Dios proveyó, que Dios se proveyó para así sacar a la creación de ese encierro que tenía, de esa maldición la cual tenía en sus vidas. Entonces, ahora el apóstol Pablo va a hablar con respecto a Israel, el porqué de esa situación, el porqué de esa condición, usando los argumentos, ¿cierto?, de parte de Dios para explicar esta situación, que ellos habiendo sido un pueblo el cual fueron escogidos, fueron apartados, ¿cierto? Y aquí él explica que a través de Isaac será llamada descendencia. Y cómo Dios proveyó para Israel, hermanos, situaciones donde Israel estaba muerto prácticamente, pero Dios actuó en favor de ellos. Lo podemos ver a la luz de todo el Antiguo Testamento y es maravilloso poder leer el Antiguo Testamento y ver todo lo que Dios hizo por Israel. ¿Mm? Pero también Pablo explica que no por el hecho de haber nacido en Israel que sea israelita, porque también apela el apóstol Pablo a la situación del nacimiento espiritual, como también a la iglesia. Nosotros no siendo judíos, ¿verdad? Siendo gentiles, fuimos adoptados como hijos de Dios y hoy día pasamos a ser iglesia de Dios. Y aquí en el verso 7 dice, pero en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Génesis 21:12. Esto es, no los que son hijos según la carne, ¿ve? Son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y gloria al Señor por eso, porque usted y yo también somos partícipes de esta promesa bendita que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las simientes o las familias de la tierra. Porque la palabra de la promesa es esta. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahí está hablando de su padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios elige a Israel porque Él quiere, y aquí Pablo lo explica, que el mayor servirá al menor, según Génesis 25:23, como está escrito, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Malaquías 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora muchos por esto, hermanos amados, atribuyen a Dios injusticia. Coge usted, si hay injusticia de parte de Dios, lo hemos visto a través de este libro. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando el Señor hace el sacrificio en la cruz, no lo hace por algunos, lo hace por todos. Jesús se lo explica a Nicodemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si hablamos con respecto a la salvación, hermanos amados, solamente con respecto a la salvación, ¿habrá injusticia en Dios? Ciertamente no. Y eso es lo que Él dice aquí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Faraón vio todas las señales que Dios hizo a través de Moisés en cuanto a las plagas. Pero aún así Faraón endureció su corazón, se resistió. Hoy sucede lo mismo. La salvación está para todo aquel que quiera en esta hora, que quiera tomar la salvación. Pero muchos rechazan la salvación. Entonces no podemos atribuir injusticia, hermanos y amigos, de parte de Dios. El injusto es el hombre que no alcanza a comprender la magnitud del amor de Dios. Y por eso es que este libro de Romanos nos relata, nos enseña primeramente la gravedad del pecado y cómo el pecado fue condenado también en la carne de Cristo. O sea, es como cuando el Señor le pregunta a Israel, es poca cosa. Valore usted o mida usted, hermano, amigo, lo que Dios hizo por usted, lo que Dios sigue haciendo, extendiéndole su vida para que usted pueda proceder también al arrepentimiento. Porque si eso es algo que el hombre tiene que hacer, es arrepentirse de todas sus maldades y venir al Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo que es un pecador, reconociendo la necesidad que tiene de Dios. Pero hoy día el afán de este mundo, las vanidades de este mundo, han envuelto el corazón del hombre y lo han hecho endurecerse. Y Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, Dios sigue llamando. Por tanto, usted y yo que hemos entrado en este camino, somos hoy día partícipes. Y como, mire, escuche bien, yo ocupo la palabra partícipe, el apóstol Pablo en el Espíritu Santo ocupa la palabra herederos y coherederos. Podremos desechar nosotros, hermanos amados, esta salvación tan grande que Dios ha dispuesto por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia, en nuestra escala de valores. ¿Dónde estaría este hecho tan importante, tan potente que Dios hizo para favorecer nuestra alma? Pero los hombres buscan de una u otra manera, cuestionan el libro de Dios, cuestionan a Dios, cuestionan la obra de Dios, creyéndose, por eso que el apóstol dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue envanecido. Hoy día este libro santo ha sido cuestionado, y pese a los errores que se le atribuyen, la escritura, escuche bien, pese a los errores que se le atribuyen, sigue siendo el libro de Dios. Una vez lo expliqué y dije, aunque hayan textos puestos por los hombres, sea así o no sea así, en nada, en nada, hermanos amados, influye el tema de la salvación. Sí, porque el tema de la salvación está claro en la Escritura. Como decimos aquí en Chile, más claro echarle agua. Entonces, el apóstol Pablo está exaltando la justicia de Dios, sí, y exaltando la injusticia de Israel. Recuerde que en el capítulo 1, 2, exalta la injusticia de toda la humanidad y no excluye a Israel, aun siendo el pueblo escogido. Pero Dios es justo y verdadero. Hasta aquí nos quedamos
día de hoy, porque Dios es el que esto demuestra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación. Dios es soberano y el hombre es responsable. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana y mañana continuamos, o el sábado, si Dios así lo permite, con este tema, la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Pese a eso, Dios te quiso salvar. No lo olvides. Y Dios te llama. Hoy, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón. Ven a Jesús con un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete, toma el nombre de Jesús y sigue a Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Y si hay culto el día de hoy, congrégate. Hoy tenemos nuestro programa Conversando la Escritura, a las 20:30. Culminamos con el tema de la resurrección. Saludos a nuestro hermano Alberto Catejo, nuestro hermano Leopoldo Prieto y a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Comparte el video, ayúdanos en eso. Comparte el video, difúndalo